siempre es necesario poner en contexto el contexto del Evangelio y de la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Recordar que son los inicios de, como llamaríamos hoy o como la Iglesia nos pide, de la evangelización. O sea, los cristianos, los judíos, a partir del año 70 que sucede la destrucción de Israel y que vivieron aquel acontecimiento como el fin del mundo, salen por todo el mundo pagano, por todo el mundo imperial, por todo el mundo no judío fuera de Palestina. Entonces la tarea de los apóstoles, de las apóstoles, fue ser testigos y testigas de Jesucristo. Lo veíamos ayer en la primera lectura y hoy lo estamos viendo. Cómo el Espíritu Santo movió, el Espíritu de Jesús resucitado, movió a los primeros cristianos y cristianas a expandirse y a llevar la buena noticia del reino. Por supuesto, el Evangelio que está hablando de la despedida, ese capítulo de la cena pascual, Jesús se está despidiendo antes de su pasión y de su muerte. Es un momento, una noche pues oscura, de mucha tristeza, ¿verdad? Como recordaremos, ojalá que cada vez menos por tradición, sino hacer memoria de esa noche como la noche de despedida del Señor. ¿Y qué nos está diciendo? Bueno, pues que no nos dejará solos, nos decía ayer. El Padre y Él enviarán el Espíritu Santo. Ese Espíritu que, si recordarán en el Evangelio de San Juan, aquella comunidad encerrada, con las puertas trancadas por el miedo a que le sucediera lo mismo, Jesús se pone en medio de ellos, les dice: pasa a ustedes, y sopla el Espíritu Santo. Para la comunidad de San Juan, el Espíritu lo reciben de Jesús el día de la resurrección, en ese encuentro que los habilita, por usar para salir, como vemos a Pedro y vemos a los demás, con el valor y con el coraje de dar testimonio de Jesús, de que vivió. Hoy les está diciendo en esta despedida, y es algo que para hoy tenemos que plantearnos como comunidad cristiana, lo que Jesús nos dice: si a mí me persiguieron, a ustedes los perseguirán, los expulsarán de las sinagogas, los perseguirán. La comunidad de Juan, como la comunidad de Pedro ayer, y de una comunidad en persecución, como los primeros cristianos, una comunidad de mártires, perseguida hasta el siglo V más o menos. Esos fueron los orígenes. Y la primera lectura y el Evangelio, o el Evangelio y la primera lectura, nos dan la fuerza y el valor para decirnos que los primeros evangelizadores, como vimos, salieron un sábado, ya no a la sinagoga, sino salieron, ¿a dónde decía? Al río, donde se juntaban la gente a comentar. Eso es muy diciente, nos está diciendo que el Espíritu Santo hoy como ayer nos tiene que llevar, nos tiene que sacar
y recordar lo que el Papa nos insiste: una iglesia en salida, una iglesia en samaritana, una iglesia que sale donde está la gente y donde está el mundo, una iglesia que hace su vida y que es testigo y testiga en el mundo de hoy, en la Sexta Avenida, en los palacios, en las avenidas, y ahí donde diríamos popularmente, donde se cuecen los frijoles. Es ahí donde estamos llamados hoy a dar testimonio, a ser testigos y testigas de Jesús. ¿Y cuál es el testimonio? Hablar, no imponer, no pelear, no gritar. ¿Y qué suscita el Espíritu de Jesús, el Espíritu resucitado? ¿Qué suscitó en aquella mujer? ¿O qué provocó en aquella mujer? Hospitalidad, solidaridad. Invita a unos desconocidos a su casa, a quedarse a su casa. ¿A qué? A compartir. Es el recuerdo o la memoria de ese Jesús cercano, de ese Jesús que comparte la comida y la bebida, de ese Jesús solidario. Y es lo que hoy nos dice. Hoy el Espíritu nos llama fuertemente en esta sociedad y en este mundo en el que vivimos. ¿A qué? A ser solidarios como Jesús, porque el Espíritu de Jesús nos va a mover siempre a hacer el bien, decía ayer San Pedro a su comunidad. A pesar de las críticas, de las acusaciones y a pesar de todas las campañas, estamos llamados hoy también desde el Espíritu de Jesús a la solidaridad, a la lucha por la justicia, a la defensa comprometida de la dignidad de la persona humana y, como lo dice el Evangelio y la doctrina social o la enseñanza social de la Iglesia, a la búsqueda, a la construcción del bien común. En esta Guatemala que tiene muchísimo menos de bienestar común y colectivo, sino individual, en medio de este mundo individualista, indiferente, injusto, inequitativo. Ser cristiano hoy significa asumir las consecuencias pues que le llegaron a Jesús también y a los apóstoles, ¿verdad? Como dicen, expulsión, marginación, incluso la muerte. Y ejemplos de esos tenemos muchos, no solo en pueblos vecinos, sino en pueblos como el nuestro. Los mártires del Quiché, el padre Hermógenes López, más cercano a nosotros, Monseñor Gerardi, y tantos y tantas mujeres desaparecidos, martirizados, que todavía abuelos, abuelas, padres y madres buscan y lloran todavía, exigiendo justicia. Abogados o abogadas que han tenido que huir del país o que están presas injustamente, como la licenciada Virginia La Parra, por la búsqueda de justicia y la defensa de la verdad. Ese es el compromiso que nos pide en la despedida de Jesús. Claro, acercándonos a Pentecostés.